Hola queridas y queridos creadores de la historia, espero que se encuentren muy bien. Ahora sí que hoy vamos a estar hablando de vida cotidiana. La verdad es que tenemos que decirles que estamos reponiendo un video, oigan. El año pasado ya lo habíamos grabado, ahora sí que todo junto, pero esta vez vamos a hacer dos partes. Algo pasó, quién sabe qué onda, y de repente ¡chum!, desapareció. Entonces decimos, no, tenemos que volverlo a hacer, porque no es por nada, pero tenemos que volver a lucir esta belleza de ropa original que se hizo, o bueno, la dama que lo vistió, ahora sí que, bueno, la vistió más bien esta blusa y la casaquita, chamarrita que tengo atrás de mí, saquito, pues fue entre la época porfiriana y la Revolución Mexicana. Entonces, pues hoy vamos a hablar de justamente un poquito la vida cotidiana, la educación, las mujeres, los niños, un poquito de los varones, cómo eran los usos y costumbres durante la época Porfirio Díaz, y la segunda parte del video sobre la Revolución Mexicana y demás. Para eso, justamente vamos a utilizar varias fuentes. Algunas que son primarias, es decir, originales de la época, y secundarias, que son pues justamente ya los textos de interpretación que encontramos en documentales, en revistas, en libros, en diferentes lados, ¿vale? Y las fuentes primarias, por ejemplo, pueden ser desde diarios, libros de la época que se imprimieron en ese momento, o también, por ejemplo, fotografías, diarios, cartas, etcétera, ¿no? Muchas cosas que nos dicen cómo era la vida cotidiana, y en este momento ya, pues hace más de 100 años, oigan. O sea, ya llovió, ya hace un ratino. Y bueno, como ven, no sin antes, ahora sí que los invitamos a que si se suscriban acá con nosotros, le den like a nuestros videos, los puedan compartir, también nos sigan en Facebook, Instagram, TikTok y demás, por favorcito, porque eso nos va a ayudar mucho a seguir haciendo videos de calidad y para ustedes con muchas ganas, ¿vale? Y por ahí, por cierto, van a ver que allá anda nuestro querido Hermes, el gato historiador, que salió muy cuco aquí con su moñito, ¿verdad? Y demás, ¿vale? Y por cierto, también les recordamos algunas otras cosillas que al final del video les vamos a mostrar, ¿vale? Y bueno, pues ahora sí que para los mexicanos despistados, o para aquellos que no sepan quién fue Porfirio Díaz y también lo de la Revolución Mexicana, pues les decimos muy rápidamente que bueno, él fue uno de los presidentes más importantes que tuvimos aquí en el país, y que bueno, la verdad es que duró 30 años aproximadamente en el poder. O sea, sí llegó a ser una dictadura, la verdad, un dictador, y a él le debemos muchas cosas, entre otras esos lemas como de orden y progreso, ¿no? Ahora sí que poca política y mucha administración, entre otras cosas. Y este periodo del porfiriato, la verdad es que fue de 1876, aunque en realidad ya de manera más formal a partir del 77, y duró hasta mayo de 1911, que por cierto fue el mes y el año en que nació mi abuela, por cierto, materna. Pero bueno, eso es otro cantar, ese es otro chisme, ¿no? Y bueno, justamente él se llamaba Porfirio Díaz Mori, él era originario de Oaxaca, nació un 15 de septiembre de 1830, y pues él nació dentro del marco de una familia mestiza de clase media aproximadamente, y entró de hecho a la escena pues entre política y militar en la Revolución de Ayutla en contra de Antonio López de Santana, otro presidente que también es todo un caso, que si quieren luego hacemos un video sobre él, y la primera mitad del siglo XIX mexicano. Y él murió, no Santana sino Porfirio Díaz, ¿verdad?, en París el 2 de julio de 1915. Entonces, realmente se sabe que, por ejemplo, hacia finales del siglo XIX, hacia 1897, por ejemplo, él no vivía en Palacio Nacional, él vivía en el Castillo de Chapultepec, pero daba audiencias, de hecho, ahí en Palacio Nacional. Y los días, se sabe por ahí, ¿verdad?, lunes y viernes de 3 a 6 de la tarde, entre otras cosas. Y su domicilio particular, o el oficial privado, por así decirlo, bueno, más bien porque la residencia oficial, como les digo, estaba en Chapultepec, pero su domicilio particular estaba en la calle de la Cadena número 8, que sería como la continuación en un momento dado, ¿no?, de la Santísima y demás, ¿vale? Y su esposa, la segunda, doña Carmelita o Carmen Romero Rubio, pues ella se casó con él en 1881, cuando había una disparidad de edades impresionantes, se llevaban más de 30 años prácticamente, obviamente mayor él, y ella era de la aristocracia mexicana. Ella la verdad es que terminó de darle como un gusto más refinado
a Porfirio Díaz. Y la verdad es que es muy interesante aquí en este sentido, don Porfirio. Yo no soy fan de él, pero sí reconozco muchas cosas, tanto las terribles y nefastas que se generaron en su periodo como las magníficas que también hubo, ¿no? Y la verdad es que él había luchado en contra de la intervención francesa, la segunda, y el segundo imperio de Maximiliano, junto con Benito Juárez. Y es muy chistoso porque primero fue enemigo de los franceses y después terminó siendo súper fan y todo lo quería así muy al estilo franchute, ¿verdad? Pero bueno, entonces vamos a ver que a la mera hora doña Carmen y él tuvieron 7 hijos, de los cuales solamente pues le sobrevivieron 2 en realidad, y pues ya ni modo, ¿verdad? Los otros 5 murieron a muy temprana edad. Y bueno, una de su hija mayor, de hecho, de Porfirio Díaz, que era de otro matrimonio, de su sobrina, por cierto, qué escándalo. Aquí era Amada Díaz. Amada Díaz o Amadita, ¿verdad? Pues ella se había casado con uno de los personajes más famosos, ahora sí que de la crema y nata, ¿verdad? Del periodo, que era Ignacio de la Torre y Mier, que era miembro de la aristocracia mexicana, pero que era bicicleta de doble rodada, en realidad era más gay que otra cosa, ¿verdad? Y pues justamente le estuvo metido en uno de esos, en ese baile famosísimo de la época, ahora sí que el famoso baile de los 41, donde todos fueron encarcelados, menos él, ¿verdad? Porque pues era el yerno de acá de don Porfi. Y pues bueno, ahora sí que después de 30 años pues de orden, progreso, paz, muy forzada, pero paz a la mera hora, de mano dura de Porfirio Díaz y mejoras del país y modernidad, pues justamente se tuvo que realizar la Revolución Mexicana porque no había democracia en el país, porque justamente las situaciones de los trabajadores, llámense peones de haciendas o obreros, por ejemplo, también de las fábricas, pues estaban en pésimas condiciones, ¿no? Y entre otros detalles, justamente la Revolución Mexicana, que va a ser lo que vamos a hablar en el segundo video, nada más les adelanto tantito, pues fue convocada por Francisco Ignacio Madero para un 20 de noviembre de 1910, como ustedes mexicanos ya deben de saber, ¿verdad, niños? Y bueno, ahora sí que en este sentido vamos a ver que la vida de las familias mexicanas variaba mucho dependiendo tu estatus socioeconómico. Por ejemplo, en el país mayoritariamente, pues la verdad, agrícola, ¿no? Obviamente había muchos grupos indígenas. La vestimenta, por ejemplo, de los pueblos o de las personas que eran indígenas era muy diferente a las de las clases medias y altas, por ejemplo, citadinas, ¿sí? Entonces, nada que ver unos con otros. Les recomiendo una película, por cierto, que se llama El Atentado, que si mal no recuerdo salió durante el bicentenario, bueno, en este caso el centenario, en el 2010, es muy buena, hace una recreación de la vida cotidiana, sobre todo aquí en la Ciudad de México, excelente, está muy bien investigada, incluso hasta cómo era el Palacio Nacional, el paseo de la Viga de Santa Anita, que era un canal maravilloso que venía desde Xochimilco y que terminaba precisamente en Roldán, lo que sería la Merced. Entonces vale mucho la pena, y justamente esta discrepancia entre los estratos socioeconómicos era muy notorio, ¿no? Entre otras cosas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos ahora, para viajar por el tiempo, vamos a utilizar, como les decía, algunas fuentes, como esta que se lo sugiero, este almanaque Bourret para el año de 1897, y también que este es un facsímil, por cierto, que editó en su momento el Instituto Mora, que también es de estudios históricos, que se los recomiendo ampliamente. También esta geografía, historia del Distrito Federal de García Cubas, que también fue editada como un facsímil por el mismo Centro de Estudios Históricos de Investigación. Y algo muy interesante, me encontré hace mucho tiempo allá por la Lagunilla, esta maravilla que se llama Catón de las Niñas. Es un librito que estaba dedicado, este es original de la época porfiriana, que viene de Madrid, que era de 1889, en este caso un poquito antes que el almanaque Bourret, y que era justamente principios de lectura para niñas. Esto es lo que les enseñaban a las niñas de clase media y alta, y era como un silabario, hagan de cuenta, justamente para que aprendieran a leer, sobre todo. Después pues ya la escritura también, ¿no? Pero es muy interesante porque algo así se pudo haber utilizado. No sé si ustedes han oído hablar del Colegio de las Vizcaínas, que viene desde el siglo XVIII, pero que hasta el día de hoy, siglo XXI, sigue vigente. Y en la época de Porfirio Díaz era uno de los colegios, pues ahora sí que más comunes y utilizados, ¿vale? Entonces, como les decía, para viajar por el tiempo,
vamos a ahora sí que ilustrar cómo se vería esa vida cotidiana, ¿no? A través de una carta que es una mitad ficción, utilizando ahora sí que esta información de las fuentes primarias junto con mi familia, por cierto, mis tatarabuelos que vivieron en la época porfiriana también, y que estaba aquí como inventando un poquito así una carta ficticia que hubiera hecho mi tatarabuela, que es esta mujer que aquí les muestro, que se llamaba Rosario Gochicoa Lafrenet, y que después se casó con él, que es mi tatarabuelo, el doctor Lorenzo Patiño, de un pueblito de Veracruz, San Juan Coscomatepec. Y bueno, pues entonces echen a volar su imaginación tantito porque vale la pena. Y pues bueno, vamos a viajar por el tiempo por esta Ciudad de México de finales del siglo XIX. Mi muy estimada Eloísa, sé que estás preocupada porque no te he escrito en últimas fechas, pero debes disculparme, ya que he estado muy ocupada y para que no digas que te engaño te voy a decir todo lo que me ha ocurrido. Esta carta ficticia se la mandaría una amiga, ¿sale? A mi tatarabuela en un momento dado. Y bueno, el pasado 15 de marzo, Lorenzo y yo fuimos a visitar a su hermano Raimundo, pues fue el día de su santo y por ende el de su nacimiento. Antes de llegar a su casa fuimos a comprar la fosfatina Felier para prepararle papillas a mi hermano, el pequeño Francisco. Después pasamos por la droguería de la Profesa y preguntamos si ya había llegado la crema rosada Adelina Patti, pues Rosa, mi hermana mayor, me la encargó. Todos los nombres de los productos y de las tiendas son verdaderos, hago la aclaración o esta pequeña acotación. Cuando por fin llegamos a la casa de Raimundo, nos encontramos con muchos de sus familiares y amigos. Platicamos un rato y después se amenizó la tarde con unos juegos muy divertidos. El vuelo del Pegaso, la manzana mujer, las sombras, la palabra. Mientras, los niños jugaban a los 9 agujeros, lawn tennis, al blanco y negro y a no sé qué más. Apartados de los demás, los señores más maduros jugaban un juego algo complejo, el tresillo. Al poco rato, una de las hermanas de Lorenzo y Raimundo empezó a tocar el piano. Un poco más tarde, el padre de Lorenzo nos hizo una invitación y se dirigió con su madre hacia el comedor, a la cabeza de todos los que estábamos ahí reunidos. Lo seguimos y por último, la dueña de la casa pasó con el caballero de mayor representación. En ese lapso, Lorenzo me dio el brazo para atravesar el salón. Cuando ya estuvimos en el comedor, lo que siguió estuvo delicioso. Te voy a contar a grandes rasgos lo que comimos y disfrutamos. Para empezar, una sopa a la artesiana. Luego, un poco a escoger, fritada de pollos, frutas de sartén, de pasta de papa, liebre en adobo francés, encrespados franceses, después una ensalada de escarola, postre ensoleteado de nueces con leche y vino, torrijas reales, chocolate, chongos poblanos, pulque de huevo, licores y diversos vinos que compraron con E. Bayonet en San Francisco, en la calle San Francisco, número 4. 2 días después, acompañé a mi hermano Juan y a Lorenzo al Cyclist Union Club, que está en San Juan de Letrán, y de casualidad pudimos ver al campeón mexicano René Sarré, quien probablemente usa una bicicleta Victoria. Juan, por cierto, se quiere comprar una. Mi madre quiere que yo sea toda una futura ama de casa. Y para eso, además de sus consejos y tareas que me deja, me compré un libro en la librería de la viuda de Chevauret, que está en la calle de 5 de Mayo, titulado El ama de casa, o sea, guía de la mujer bien educada. Le costaba entre $1 y $1.50. Mis padres, Rosa, Francisquito y yo, fuimos al puerto de Veracruz. Estuvimos viendo los zapatos, los sombreros, las telas y hasta los ciriales y atriles para el sitio de oración. Además que mi madre le prometió al padre Alberto un palio y un ramillete. ¿Sí recuerdas que Lorenzo estudia medicina? El sábado llegó un poco tarde a la casa porque primero pasó a la librería madrileña a buscar un libro de su rama de estudio. Ese día no apareció solo, fue con un amigo de muchos años, pero desde su más tierna juventud se fue a vivir con sus padres a Guadalajara. Lorenzo lo quería hospedar en su casa, pero él se negó, así que mi prometido lo llevó al hospedaje para familias más cómodo y limpio que hay, que se llama Al Santa Clara, que está en la esquina de las calles de Santa Clara y Manrique.
Ay, me gustaría que algún día Lorenzo sea tan importante que su nombre esté en algún lugar público, en una placa, ¿no? Algo así que dijera, al insigne doctor Lorenzo Patiño, científico y médico respetable. Ay, se oye bien, ¿no? Ay, como tú bien sabes, las personas educadas nunca deben de preguntar la edad de la otra persona o de otras personas. Hay que hablar de las muchas cosas tan interesantes que hay en Francia o en Europa y en Estados Unidos y criticar todo lo que hay aquí. Ay, aunque eso no me gusta, porque a mí sí me gusta mi patria. Según mi tía, la mujer elegante nunca debe quejarse de un reumatismo que le duela las rodillas. No, sino decir que sufre, por ejemplo, neuralgias, o sea, dolores de cabeza, ¿verdad? Esto te lo digo porque nos visitó una joven conocida de Rosa. Y hubieras visto todo lo que no se debe hacer en una conversación de gente decente. Ella lo dijo e hizo, pero en fin, lo que sí es que era muy simpática. Ay, por cierto, ¿ya estás lista para asistir a la carrera del Jockey Club después de la Semana Santa? Ay, ya no falta mucho, nada más pasamos el 17 de abril y ya. Si vienes, no olvides darme una de tus tarjetas de visita. Cuando yo vaya a verte a tu casa en Tacubaya, voy a usar el vestido que me regalaste en mi cumpleaños. Mi toilette de muselina con mi sombrero redondo y voy a llevar el libro que hoy compré en la misma librería donde mi mamá me compró el otro, el de gramática francesa teórico-práctica, con ejercicios preliminares y unos diálogos familiares, dedicada a la juventud mexicana y que me costó menos de $1. Cuando me case con Lorenzo, me gustaría que mi boda fuera de la siguiente manera. La reunión de nuestros invitados, de los cuales tú serás obviamente la primera de la lista, será en el templo. Mis amigas obviamente llevarán trajes claros y los hombres levita brochada, pantalón de color y sombrero alto. Yo seré la última en llegar, acompañada de mis padrinos y, bueno, obviamente también de mi papá, ¿no? Se supone que Lorenzo llegaría antes con los suyos. Las señoritas de honor irían tras el cortejo nupcial, a mi lado, dando los brazos a los mancebos de honor. Después de la ceremonia, los invitados pasarían a la sacristía a felicitarnos a Lorenzo y a mí. Después yo le daría el brazo a mi amado esposo y solos nos iríamos en un coupé, en este carruaje. Y ya en la recepción, nosotros abriremos el baile con la primer cuadrilla. Ay, eso me gusta. Siempre es agradable soñar un poco, ¿no? Con tu felicidad y ver que sí se puede volver realidad, ¿no? Bueno, espero que te hayas entretenido con mi relato y que lo hayas disfrutado tanto como yo. Espero tener noticias tuyas muy pronto y el infinito placer de verte en pocas semanas. Dale mis saludos a tus padres y hermanos. Que Dios te bendiga y continúes con esa alegría que te caracteriza. Te quiere, Rosario. ¿Cómo ven? ¿Pudieron echar a volar su imaginación? Espero que sí, ¿eh? Y que se hayan divertido un poco, ¿no? Viendo cómo nuestros ancestros, tus tatarabuelos o tatarabuelos pudieron haber vivido, ¿no? Si eran de clases medias, a lo mejor altas, etcétera. Y que, bueno, obviamente, pues la verdad es que, como les digo, podemos echar mano de muchas fuentes para que realmente ustedes puedan conocer cómo era esta vida, ¿no? En un momento dado. También, por ejemplo, les sugiero una obra que es de un autor que se llama John Reed, ¿sí? Entre otros detalles, México Bárbaro. Entonces vale mucho la pena, que aquí se ve, por ejemplo, el contraste, ¿no? La vida de los peones en las haciendas, por ejemplo, en Enequeneras, o también en allá por el sureste, de cómo los yaquis, por ejemplo, fueron, pues ahora sí que arrastrados por Porfirio Díaz, que no querían ahora sí que soltar sus tierras, ¿no? Milenarias, y fueron tomados por él y llevados, por ejemplo, hacia la zona de Oaxaca, ¿sí? Entonces, a trabajar arduas faenas o jornadas de trabajo donde terminaban muertos, ¿no? Como esclavos prácticamente, ¿no? Entonces es algo como muy doloroso. Por un lado, hay como mucha prosperidad en este periodo. A Porfirio Díaz le debemos y le damos las gracias que haya traído, por ejemplo, el cine, el cinematógrafo, la electricidad, el teléfono, los elevadores, que como nadie hubiera expandido las vías de ferrocarril y que hubiera sido además un medio de transporte y para el comercio también súper importante, entre otras cosas. Y no se diga monumentos que tienen diversas ciudades, como por ejemplo aquí en la Ciudad de México, en particular el hermoso
Teatro de Bellas Artes, que no es el Palacio de Bellas Artes, pero que en su momento era el Teatro Nacional, que vino a suplir el que ya estaba y ya había sido hecho por Santa Anna en un momento dado, o también, por ejemplo, el edificio de Correos o el Palacio Postal, o también el museo, ahora el Museo Nacional de Arte, que en su momento era una Secretaría de Comunicaciones y demás. Entonces, wow, o sea, hay muchas cosas realmente por las que le podemos decir a Porfirio Díaz gracias. Amó a México, pero también permitió muchas otras cosas nada padres, como les digo, y sobre todo eso, que sí estuvo en el poder tanto tiempo que fue una dictadura. Pero bueno, ahora sí que nada más como para ir cerrando este videíto, ¿no? Y pues que ya más o menos les había comentado, ¿no? Aquí están mis dos tatarabuelos, el doctor y aquí Rosario, que su madre y ella habían venido posiblemente de Europa, quizás por la zona de los Pirineos, entre otras cosas, y que además en plena época porfiriana tuvieron a mi tatarabuela, bueno, tuvieron 3 hijos, ¿sí? Y una de ellas fue a mi bisabuela, perdón, que está aquí, esta pequeñita, esta bebé. Esta es una fotografía original, justamente como de 1897, 98, por ahí, posiblemente, que mi bisabuela Locha o Eloísa. Entonces era una belleza de mujer, y de ella justamente tenemos este precioso abanico, que es una maravilla, que tiene incrustaciones, en este caso de concha, y tiene también bordado aquí a mano, entre otras cosas. Entonces es un hermosísimo, como se pueden dar cuenta, abanico que era de ella. Y también de ella, de mi bisabuela Locha, es este rosario, que es de plata, entre otras cositas, ¿no?, que tenemos por aquí. Y esta que me encantó, que mi mamá me la regaló, es una polvera que también era de mi bisabuela, y que bueno, es una belleza porque aquí esto es de porcelana. Y pues ahora sí que mi tatarabuelo, el doctor Lorenzo, se casó por segunda ocasión, y de ese segundo matrimonio pues tuvo también 3 hijos, y entre ellos es él, el tío Carlitos. Parece niña, pero no es niña, es un niño, ¿sí? Y esta foto también es original, es de plena época porfiriana, antes de la Revolución, y está fechada en San Ángel el 4 de octubre, ahora es que estoy leyendo aquí atrásito la fecha, de 1906, ¿no? Entonces también para que se den una idea de cómo vestían a los niños pequeñitos, justamente en la época porfiriana, con sus botitas, trae como una especie de vestido, y aquí el cabellito largo. Entonces es muy coqueto aquí el tío Carlos, pero no, sí parece niña, pero les digo que no, ¿vale? Entonces, ¿cómo ven? Pues ahora sí que acompáñenos en el siguiente video, que es la continuación, no sin antes recordarles que ustedes hacen la historia, y les mandamos muchos besos y abrazos. Nos vemos, chao.